Muy buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Bueno, es una bendición nuevamente que nos encontremos por este medio. Y lo más bonito de todo, hermanos, es que en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿qué más? Pues darle gracias a Dios que venir y decirle de verdad por medio de este canto precioso que dice gloria, gloria, aleluya. Y le vamos a cantar bien fuerte, hermanos, porque de verdad no solo por Él es que nosotros podemos ser más que vencedores, ¿verdad? Solo por medio de la gloria del Señor Jesús. Vamos a entonarle, bueno, primero vamos a orar, vamos a orar y poner todo como debe de ser, ¿verdad? En manos del Señor y decirle gracias, Señor, porque nos diste un domingo perfecto, un domingo en el cual pudimos compartir aquí como hermanos y desde ya, hermanos, pongamos todo en oración como a Dios le gusta, que se ponga todo decentemente y en orden. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, gracias, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos regalas nuevamente de poder venir aquí a reunirnos por este medio, Señor, a alabar, exaltar y a aprender más de tu palabra, Señor. En Cristo somos más que vencedores, Señor, y sabemos que tú prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en realidad eso es una promesa en la cual nosotros debemos de gloriarnos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, desde ya por todo. Y disponga a todas las personas que tienen en su corazón para que se conecten rápidamente y no se pierdan nada de la bendición que es estar aquí por este medio, pues conectados contigo, Señor, y aprendiendo cada día más de ti. Gracias, Señor, por todo. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y así como les decía, hermanos, vamos a entonarle bien fuerte. Hoy yo quiero que esta lluvia que está tan de fondo, tan rica, ¿verdad? Puedan escuchar todas las demás personas y decir que aquí sí se alaba al Señor Jesucristo. Gloria, gloria, aleluya. Bien fuerte, hermanos. Ese Dios de los ejércitos en que yo confiaré y con mis palos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy con ejército no gana su victoria es el Señor, ni con arma lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho es Dios de amor, esto me vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Aquí estoy en Belén de Palestina, el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, tu nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy a Cristo, solo a Cristo podemos dar el loor que se merece, ¿verdad? Hay este canto que a continuación dice maravillosa gracia. Y de verdad, desde que lo aprendí, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y lo estamos viendo en Romanos, ¿verdad? Y ahora en la tarde que el pastor dijo que iba a demostrar que por qué la gracia se veía en nosotros, ¿verdad? Por qué el Señor nos dio esa gracia a nosotros. Vamos a verlo, a aprender un poquito más en la palabra del Señor ahora en Romanos y démosle las gracias al Señor, porque si no hubiera sido por esa maravillosa gracia, hoy, hermanos, nosotros no estuviéramos aquí reunidos, ¿verdad? Entonces cantémosle bien fuerte al Señor.
maravillosa gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré tu dulce nombre por la eternidad. Esa maravillosa gracia que solo el Señor nos pudo haber dado por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Yo sé, hermanos, por lo menos a quién he creído, y yo creo que esa es una convicción en la cual nosotros, tanto ustedes como yo, debemos tenerla en nuestra vida, ¿verdad? Esa convicción de llegar y decir, hemos creído al Señor Jesucristo, y sabemos que el que empezó la buena obra, la va a terminar, ¿verdad? Y pronto, porque el Señor va a regresar pronto. Cantémoslo al Señor. Yo sé a quién le he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí decido demostrar. Y sé por qué cuando era pecado por mí su vida vino a dar. Mas yo sé
yo sé que el Señor regresa pronto y va a estar con nosotros, ¿verdad? Al Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén, así es, gracias al Señor porque muy pronto va a regresar, ha cumplido todas sus promesas para con nosotros y si así Dios lo permite, muy pronto, como dice en Apocalipsis, pronto el Señor va a regresar por nosotros, así que eso nos tiene que animar, estar atentos y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, alabamos al Señor por todo eso, por todas sus maravillas, como Él las tiene para con nosotros y les animamos a ustedes a estar participando en las diferentes actividades para también preparar nuestro corazón para venir al Señor. En especial, como lo veíamos hace algún tiempo, la palabra de Dios nos dice que si queremos estar bien preparados, tenemos que abundar en amor los unos con los otros. Y cuando usted participa de los estudios, participa de las reuniones virtuales, cuando usted llama a los hermanos, les manda un mensaje, usted está abundando en amor. Así que sigamos adelante en esa línea. Recuerden a las damas, si se atrasaron por algún motivo, pueden ponerse al día con la segunda semana del estudio, cómo librarte de los temores. Si tuvieran alguna duda o quisieran ponerse al día y les faltó algo, solamente conversan con mi esposa y ella le va a estar ayudando. Gracias a Dios, el viernes pasado entregamos la sexta canasta de la misericordia. La estamos contando desde que empezó este tiempo de pandemia, para que también nosotros veamos cómo hemos estado colaborando con muchas familias que no han estado necesitando. Así que les agradecemos su colaboración y le animamos a seguir colaborando. Gracias a Dios nos falta muy poquito para ya poder tener lista la séptima y entregarla a Dios primero en esta semana. Los jóvenes van a tener otro compañerismo el próximo sábado a las 4 de la tarde con los hermanos de Calle Blancos. Y muy especial para los papás, recuerden, el próximo sábado a las 6 de la tarde, vía Zoom, van a tener la reunión de celebración del Día del Padre. Así que las damas se están preparando, están haciendo varias cositas. Esperamos de que sea un tiempo muy especial para cada uno de ustedes. Así que agendémoslo y tengámoslo muy pendiente. Y recuerden, todos los que pueden hacerlo, traten de descargar la aplicación a través de la Play Store. Todos los que tengan teléfono Android pueden disfrutar de la aplicación de la iglesia, así que ojalá le puedan sacar todo el jugo a esa aplicación. Puedan compartir ahí sus peticiones, puedan compartir sus acciones de gracias y seguir creciendo. Como les decía, tiene estudios, tiene devocionales, tiene versículos que le mandan cada cierto tiempo. Usted lo puede programar si quiere un versículo en la mañana, en la tarde, al mediodía. Si usted quiere programar otras horas, todo eso lo puede hacer para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que le instamos a que pueda aprovechar todas esas herramientas. Sé que el Señor quiere bendecir nuestras vidas, así que aprovechémoslo, no hay excusa. El Señor está cerca de nosotros y ahora con todas estas herramientas lo podemos ver también. Vamos a estar orando para agradecerle al Señor que Él nos da la oportunidad de reunirnos. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de presentarnos para orar. Vamos a también disfrutar de la predicación y voy a estar orando por ustedes y también por mí para poder exponer la palabra de Dios de la mejor manera. Así que vamos a estar orando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia. Bendito Señor, muchas gracias te damos por este tiempo de alabanzas que tuvimos. Gracias por la comunión con los hermanos. Ayúdenos, Señor, a poder estar más cerca de usted en ese tiempo. Ayúdenos a poder entender su palabra. Ayúdeme a mí a poderlo explicar de la mejor manera. Señor, son pasajes muy grandes. Tenemos mucha información, pero ayúdenos a también no solamente quedarnos con la información, sino también aplicarlos. O solamente quedarnos con la vida práctica y olvidar la parte de información, Señor. Todo usted lo dejó por algún motivo. Ayúdanos a valorar cada tilde, cada punto, cada personaje y tratar de así crecer mejor en nuestra relación con usted. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que busquen Romanos capítulo 9. Y vamos a estar en la porción a partir del versículo 19. Vamos a estar en Romanos 9.
del versículo 19 en adelante va a ser la porción que nos va a corresponder en este momento. Así que hemos estado hablando acerca de cómo Dios ofrece misericordia, cómo Dios ha extendido su brazo salvador para muchísimas personas y ha tenido misericordia del que se rinde delante de él, ha tenido misericordia de las personas. Si hay una persona que le busca, Dios le va a externar su misericordia. Ahora veremos algunos pasajes de cómo eso es así y cómo Dios ha estado ofreciendo misericordia a muchísimas personas, aún a quien ante nuestros ojos no lo merece. De hecho, si las personas tienen vida, es por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, le instamos que busquen su Biblia, Romanos 9, versículo del 19 en adelante. Voy a leer para ustedes hasta finalizar el capítulo y así usted puede hacer más sencillo quedarse en la predicación con la idea principal. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales Dios también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también lo dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois el pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere número los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, estamos aquí en Romanos y mis hermanos, es bastante curioso. Si ustedes me preguntaran por qué estamos en pasajes tan grandes y que generan tanta controversia, pues es que es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Durante esta época de pandemia, perfectamente estaríamos predicando 5 formas de estar más cerca de Dios, 30 maneras para mejorar nuestro tiempo devocional, 3 formas para orar más constantemente, pero nuestra tarea es predicar la palabra de Dios. Y algo también que me ha gustado es de que nosotros no podemos escaparnos de ciertos pasajes. Ese pasaje, como le digo, Romanos 9 tiene demasiada información. Es similar cuando usted está leyendo en Hechos capítulo 7, donde Esteban empieza a traer historia tras historia tras historia y tiene un montón de información detrás, un montón de antecedentes históricos totales y completos. Y a usted tal vez le parece un poco pesada la lectura, es que por algo están ahí. Entonces, ciertamente más sencillo hubiera sido cambiar toda la predicación de nuestra iglesia, pero meternos en la Biblia es nuestra tarea, es nuestro privilegio y es la oportunidad para conocerle más. He estado leyendo diferentes cositas acerca de Romanos, no es que uno simplemente viene y empieza a enseñar de lo que caiga, sino de que uno también lee y estaba viendo acerca
un pequeño resumen de Romanos, de Vernon McGee, que es uno de los escritores de los libros que estamos regalando ahí ofreciendo gratuitamente a través de la aplicación. Y lo presenta de esta manera con un comentario. Dice, Romanos es el Evangelio. Romanos es el Evangelio. Si usted quiere conocer el Evangelio, tiene que venir a Romanos. Tiene que venir a la palabra de Dios. Tiene que quedarse por completo. Y si usted quiere conocer bien el Evangelio, quiere estar bien cimentado, quiere conocer bien la palabra de Dios, tiene que esforzarse no solamente por leerlo, sino por estudiarlo. Con esa premisa de que es un contenido teológico demasiado enriquecedor. Para nuestra mente perezosa a veces nos cuesta y queremos pasar por pasajes más sencillos o por temas más sencillos, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, estamos aquí en Romanos 9, versículo 19, y nosotros vamos a estar viendo la siguiente porción de cómo demostramos de que Dios ha estado primero ofreciendo misericordia al que no la merece, o sea, a toda la humanidad. Ningún ser humano merece misericordia, pero Dios la está ofreciendo. Pero Dios aplica su misericordia salvadora al que le cree, al que se rinde a Él, al que depende del Señor Jesucristo, al que quiere verdaderamente ser un hijo de Dios. A ese, la misericordia de Dios es aplicada gratuitamente y, como lo decía el canto, de una manera maravillosa. Así que recordamos un poquito lo que vimos en estos pasados días. Vimos cómo la salvación fue rechazada por Israel. Esto causó gran dolor en Pablo, inclusive en nosotros causa dolor por ver a Israel en la situación tan precaria en la que están. Israel tenía todo, absolutamente todo para ser salvo, pero ellos lo rechazaron y Dios se ha acercado para salvar. Si hay un pueblo sobre algún lugar que puede decir de que Dios se acercó para salvación, es Israel, y aún así ellos le dieron la espalda. Ahorita vemos algunos pasajes y nos muestran cómo esto es impresionante, eso es demasiado duro, ver cómo un pueblo que ha sido tan bendecido ha rechazado al Señor. Así continuamos en la mañana estudiando la siguiente porción donde la salvación no reconoce simiente humana. Los israelitas se confiaron y dijeron, bueno, como somos descendientes de Abraham, seremos salvos. No, no está garantizado. Como Dios ha trabajado en nuestras vidas, como Dios nos ha dado el templo, como Dios nos ha dado profetas, como Dios nos ha dado su palabra, tenemos que ser salvos. No. Dios se ha acercado para salvar al que cree en Él. No viene a salvar a una familia, no viene a salvar a una persona específica, no viene a salvar a los de una religión, no. La salvación es gratis, es gloriosa, es maravillosa, se ofrece gratuitamente a cualquiera. A quien entrega su vida al Señor Jesucristo, esa persona podrá ser salva. Pero si alguien se queda con una excusa diciendo es que mis papás son cristianos, es que yo siempre fui a la iglesia, es que a mí me bautizaron, es que yo serví, es que yo aquí y allá, así no empieza. La salvación es solamente para el que cree en Cristo Jesús. Eso queda de una manera muy evidente. ¿Cómo lo identificamos en nuestra vida? Si somos verdaderamente creyentes o no. Cuando una persona viene y nos pregunta, ¿es usted cristiano? Tal vez uno le responde, sí. La pregunta inmediata es, ¿por qué? O la pregunta también puede ser, ¿usted va a ir al cielo? Tal vez la persona responde, sí. Pero cuando hacemos la siguiente pregunta, el por qué es la que nos da la razón. Es la que determina si en verdad somos o no somos hijos. Si a alguna persona le preguntamos, ¿usted va a ir al cielo? ¿Usted es cristiano? Y la persona responde sí, le preguntamos ¿por qué? Si responde, porque soy bautizado, porque he ido a la iglesia, porque mis papás son creyentes, porque yo estoy en la iglesia desde pequeño, porque yo he servido, porque yo he predicado, por eso, lo otro no sirve. No sirve para nada. Dice aquí, no depende ni el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de que quiera ser salvo, de que se haya esforzado, que quiera ser una buena persona, que quiera ir al cielo. No depende. La respuesta únicamente es porque he creído en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Si alguien responde algo diferente, está en serios problemas y tenemos derecho a dudar y que esa persona tenga la oportunidad de abrir sus ojos y dudar si es salvo. No importa si es de familia, no importa si es buena persona, es algo bueno, pero para Dios eso no le llama la atención. Lo vimos temprano en el versículo 8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, por esfuerzos humanos, por ascendencia, no, no son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, por los que han dependido de la promesa de Dios a través del Mesías, esos son los que son hijos de Dios. Así es como llegamos al tercer punto. La salvación
Es el regalo de la misericordia de Dios. ¿Hay injusticia de Dios de escoger a Israel? No, no hay injusticia. ¿Desechó Dios al faraón? No, no lo desechó. Él no merecía misericordia, pero Dios le dio misericordia al mostrarle su gloria, al mostrarle lo maravilloso de sus obras, de sus milagros, cómo Dios le demostró que solamente existía un Dios, no el Dios del río, no el Dios de la muerte, no el Dios de la vida, no, un solo Dios. ¿Desechó a Faraón desde que nació? No, lo desechó porque no creyó en Dios. Por eso es que lo desechó. Pero Dios se le acercó para salvación. Dios se le acercó para salvar a Israel, pero le dieron la espalda. Nuestro cuarto punto, entonces, Dios no es culpable por la condenación. Dios no es culpable por la condenación de las personas. En lo más mínimo, Dios no tiene la culpa de que las personas se pierdan. Si una persona se pierde, va al infierno, es por ella misma. No hay culpa alguna de parte de Dios. Dios se ha acercado para salvar a todo ser humano. Entonces, vamos a ver poco a poco. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Y es la pregunta que nos viene aquí en el mismo texto bíblico, en la misma porción que nos dice aquí, la misma pregunta, versículo 19. Pero me dirás, está esa conversación teológica de Pablo consigo mismo, conociendo los pensamientos de las personas. Dice así, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? La respuesta es porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, ¿por qué Dios sin culpa de pecado? La respuesta es porque las personas resisten la voluntad de Dios. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Los que van en contra de Él. Por eso es que Dios los sin culpa de pecado. Las personas piensan que Dios me tiene que salvar porque soy bueno, porque Él ha visto las cosas que yo he hecho. No, la gente está resistiendo su voluntad, tan solo no creer en el Señor Jesucristo es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Lo que Dios está demostrándoles es que quien resiste su voluntad, a esa persona se le inculpa de pecado. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Es impresionante. Lo primero, cuando uno le presenta el evangelio a las personas, ellos empiezan a altercar de una vez. Pero porque soy pecador, pero usted también no es, pero porque es solamente Jesucristo, porque es solamente su religión, porque es solamente su Biblia, porque así lo determinó Dios. Dios tiene misericordia, pero Él establece las reglas para aplicar esa misericordia de la manera que Él quiera aplicarla para salvación. Las personas altercan, dicen, bueno, es que yo no entiendo, y si no entiendo, no voy a rendirme. No importa si no entiendes completamente la palabra de Dios. Dios no te está pidiendo un conocimiento teológico, te está pidiendo fe para ser salvo. Fue lo único que me pidió a mí. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, lo único que sabía era lo que sabía de Semana Santa, las películas. Para mí lo mismo era Ben-Hur que la Pasión de Cristo. Yo no notaba la diferencia. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios y me muestra que soy pecador y que por ese pecado merecía el infierno, fue lo que necesité. Fue lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo pusieron en mi corazón y a través de eso llegué a los pies de Jesucristo. Entonces, a los que no se rinden, a los que quieren ir en contra de la voluntad de Dios, a los que altercan contra Dios, para eso se les inculpa de pecado. Entonces, los ejemplos que acabamos de ver hace un poco son para demostrar que estos pueblos resistieron la voluntad de Dios. ¿Quiénes? Un Esaú resistió la voluntad de Dios, un faraón resistió la voluntad de Dios, los otros hijos de Abraham resistieron la voluntad de Dios de una u otra manera, pero Dios estuvo cerca de ellos. El problema es que ellos le dieron la espalda a Dios. No pierda Romanos, pero acompáñame a Jeremías, capítulo número 2. Jeremías, capítulo número 2. Y vamos a ver una porción, como le digo, es impresionante lo que Dios expresa en estas porciones. Jeremías, capítulo número 2. Y vamos a ver estos versículos, Jeremías 2, del 9 al 13. Y ojalá hubiéramos podido leer todo el capítulo 2. Aquí es donde sirven los títulos en negrita. Ve ahí donde dice arriba el versículo 1, Jehová y la apostasía de Israel. Pero note lo que dice la palabra de Dios, ya el texto bíblico, Jeremías 2, versículo 9.
Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ve lo que está sucediendo. Ve el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, por todo esto, contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con vuestros hijos, y con los hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín, y mirad, o sea, váyanse a un lado del orbe, váyanse a un sector, enviad a Sedad, váyanse a otro lugar, a otro punto de la tierra, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Qué cosa? Nos va a explicar la porción bíblica. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Entonces, viene aquí el Señor diciendo, vea, váyanse a las costas, busquen. ¿Acaso alguien ha cambiado sus dioses? ¿Acaso algún pueblo ha cambiado sus dioses? Váyanse al otro lado, váyanse al otro sector, bien profundo, y averigüen. ¿Alguno de esos pueblos ha cambiado sus dioses? Los habitantes de la India siguen a sus dioses. Los habitantes de América Latina siguen a sus dioses, a sus vírgenes, a sus santos. Los aborígenes siguen a sus dioses. Nadie ha cambiado sus dioses. Los dioses que heredaron de sus padres los siguen teniendo hasta el día de hoy, hasta que se rinden al Señor Jesucristo. Ahí sí cambia la vida, o sea, hasta que viene el Evangelio. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación. Pero en este caso, le dice Dios, averigüen en los filisteos, en los demás cananeos, en los egipcios, en los babilónicos, ellos no han cambiado sus dioses, son los mismos. Y para esa época eran los mismos que han tenido siglos antes. Pero dice el versículo 11, sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, el pueblo que recibió el pacto, el que recibió la ley y el que recibió la gloria. Dice aquí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué duro lo que nos muestra la palabra de Dios. Dios no es culpable por la condenación. Y estas personas resistieron a la voluntad de Dios y se fueron tras Baal, tras Acera, tras Astarot, tras todos esos dioses, hasta detrás de Moloch. Y contra cualquier otro dios ellos se iban. Inclusive, ya estando el Señor Jesucristo, ellos no creían en Dios totalmente. ¿Por qué? Porque se fueron tras la tradición de los ancianos. Entonces, por eso le decía el Señor Jesucristo, ustedes enseñan como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Por eso Dios les dio la espalda. Dios nos llamó para limpiarse, pero prefirieron quedarse en la inmundicia. Muchos dicen que aquí vemos que Dios simplemente los dejó a un lado y aún así vemos a Dios ejerciendo misericordia para estas personas. Es demasiado impresionante. Dios no es culpable de la condenación. Si Israel está mal el día de hoy, es por causa de ellos. Y aplicando una parte aquí, cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, no es culpa de Dios. Es nuestra culpa. Que no nos entregamos, que no nos rendimos al Señor, o para salvación o para consagración. No resistamos a su voluntad. Si alguno de los que están aquí no se ha rendido a los pies del Señor Jesucristo, hágalo. No pleite más, no luche más contra Dios. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad maravillosa. Regresamos a Romanos 9. Y vamos a ver algo hermoso. En Romanos 9 vemos a partir del versículo 22. Bueno, versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero, o sea, el que trabaja con el barro, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dice, ¿no tiene derecho Dios para hacer lo que quiere con las personas? Claro que sí, tiene derecho.
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, al igual que los ejemplos anteriores, estos pasajes son utilizados para decir, bueno, es que Dios escogió de antemano personas para destruirlas y tiene otros para salvación. No es lo que nos está diciendo estos pasajes. Primero, ¿por qué? Porque nos dice que, primero que todo, hay vasos para gloria y otros para deshonra. Si hablamos de personas, ¿qué vaso, qué persona sobre la faz de la tierra es creado naturalmente para darle gloria a Dios? Ninguno. El pecado imposibilita que le demos la gloria a Dios. Recuerde lo que vimos en Romanos 3, 9 al 18. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mis hermanos, si podemos determinar o clasificar nuestra vida, todos nosotros somos vasos de ira. Todos nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero Dios está mostrando su misericordia y quiere cambiar esa condición. Entonces, Dios ha llamado a las naciones a un camino mejor. Es lo que nos dice aquí el versículo 24, los cuales también ha llamado. Dios ha estado llamando, lo vimos en Romanos 8, Dios ha estado llamando, lo vimos en los primeros capítulos de Romanos, Dios está llamando a salvación, Dios llama a salvación, Dios llama a salvación. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Dios soporta a los vasos que ya están determinados para ir, a las personas que van para ir, las ha soportado, pero también cambia la vida de las personas para hacer notorias las riquezas de su gloria. Lo ha hecho. Dios lo ha hecho para mostrar su gloria. Y el asunto es aquí. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo cambiar nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? ¿Por nuestros propios méritos? No. ¿Por nuestros propios actos? No. Porque Dios establece un camino. Dios tiene misericordia, es lo que queremos que quede claro. Dios ofrece misericordia, pero el ser humano le da la espalda. Acompáñame a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y está aquí Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole grandes verdades, instando a las personas a que vengan a los pies de Jesucristo. Es la única manera en que las personas iban a cambiar. Y de hecho hubo en el grupo de varones unos pequeños estudios en audio también escritos de nuestro hermano Don Esteban, por si usted quiere más información acerca de Timoteo, y es muy enriquecedor. Y a esta porción del versículo 19 sigue hablando lo mismo, para que las personas se esfuercen en la gracia. Y ve el versículo 19, 2:19 de segunda a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ven que es casi que la misma idea, el mismo pensamiento que nos viene hablando en Romanos. Por eso la palabra de Dios se entiende al comparar la escritura con la escritura, comparando lo espiritual con lo espiritual. Dice, en una casa nosotros tenemos instrumentos para una cosa y para otra. Y pongámonos a pensar. En esa época era más sencillo, instrumentos de oro y de plata, y otros de barro y otros de madera. Entonces era más claro para que se utilizaban, pero en nuestra misma casa nosotros tenemos utensilios y no los utilizamos exactamente iguales, pero los utilizamos para cosas honrosas, para estar en la mesa, para celebrar, y otros los tenemos para usos viles. Posiblemente usted tiene un plato que cuida mucho, que lo tiene para actividades especiales, pero un plato exactamente el mismo material lo tiene para tiznar el fuego o para ponerlo debajo de una gotera o cosas así. Usted lo escoge. Pero vea qué curioso. Dice que hay vasos de oro y de plata. Unos son para usos honrosos, de madera y de barro, y otros para usos viles. Y vea lo que presenta aquí la palabra de Dios en el versículo 21. Así que, ¿qué dice? Si alguno se limpia de estas cosas, bueno, lo que viene hablando en los capítulos anteriores de aspectos que deshonran a Dios, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
Instrumento para honra. No le está diciendo a las personas, bueno, tú eres un instrumento para ira, no hay nada más que hacer. No le está diciendo, pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y ve cómo sigue el aliento, cambia. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor para con los que corazón y limpio invocan al Señor. Entonces hay un reto aquí. Hay un reto aquí. Hay vasos para ira. Todos nosotros tenemos vasos para ira. Si no hubiera sido por el Evangelio, seremos condenados al infierno. Pero Dios nos dio la oportunidad de escuchar el Evangelio y a través del Evangelio limpiar nuestras vidas, o mejor dicho, dejar que Dios limpie nuestras vidas. Muchos resisten esta voluntad. El que se acerca a Dios debe dejarse moldear por Él. Esos son otros, los que quieren ser salvos, pero quieren seguir viviendo igual. No, tampoco funciona. Tienen que rendirse totalmente al Señor Jesucristo. ¿Quién ha resistido su voluntad? Dios no es culpable por condenación. Segundo, Dios no ha dejado sin oportunidad a nadie. Dios le ha dado oportunidad a las personas para ser salvas. Vean, no abandonó a su pueblo Israel. Vean lo que dice aquí en los versículos 24 en adelante, los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. O sea, Dios queriendo mostrar su ira, queriendo mostrar su gloria, ha soportado y ha llamado a nosotros, a los judíos, a los gentiles, dice Pablo. Como así lo dicen Oseas, uno de los profetas, llamaré pueblo mío el que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Vea, está hablando de gentiles, está hablando de israelitas. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena, solamente el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y su justicia con prontitud. Pero vea qué maravilloso. Vea una vez más, Dios mostrando misericordia para salvar. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios ha tenido misericordia. Si no hubiera sido por esa misericordia, Israel ya no existiría. Dios no abandonó a Israel. Ya lo hemos demostrado, que Dios no lo abandonó. Fue Israel quien abandonó a su Dios. No abandonó a los gentiles, los buscó para salvación. Si no fuera porque ha trabajado con los gentiles, ya su ira se hubiera derramado sobre los vivos. Si no fuera por la misericordia de Dios, pudiéramos decir, como dice ahí, hubiéramos sido destruidos como Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que nosotros somos buenos, que merecemos las cosas buenas de Dios? No, ni como país, ni como continente, ni como raza humana. Nosotros no merecemos nada bueno de Dios, merecemos su ira. Es lo que merecíamos. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mis hermanos. Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene en pie, los que nos tiene esperanza para ir al cielo, es la maravillosa gracia. Dios no es culpable por la condenación de las personas. Dios se presentó para salvación a Israel, se presentó para salvación a los gentiles, se demostró para salvación a todas las personas hasta el día de hoy. Dios se ha acercado para salvar. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque Él ha buscado la humanidad, si no fuera porque envió a su Hijo Jesucristo, si no fuera porque Dios quiere salvar a los que creen, ya no existiría la tierra. Dios no es culpable por la condenación de las personas. Y digámoslo más claramente, tampoco nosotros somos culpables por la condenación de las personas. Nuestra responsabilidad ciertamente es predicar, pero nosotros no podemos convencer a nadie. Si alguien se pierde es por sus propios pecados, por su propia incredulidad. Pero por lo menos deberíamos de sentir compasión por las almas y hablarles de Jesucristo. Porque las personas se están perdiendo por su propia decisión. Dios se ha acercado para salvar. Un punto más. Y ve cómo se amarra perfectamente todas las ideas. Yo les decía que para poder entender Romanos 9 tenemos que echar un vistazo a Romanos 8 y Romanos, el final del 9, para poder entender la mejor interpretación. La salvación es aplicada a quien tiene fe, a quien ejerce fe en el Señor Jesucristo. La salvación es para quienes tienen fe. Ve el versículo 30.
¿Qué diremos entonces? ¿Qué pues diremos? En resumen, ¿cómo vamos a cerrar todas estas ideas? ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo acerca de Faraón, acerca de Saúl, acerca de Israel? Y de los mismos israelitas, porque no son los descendientes de Israel los que son verdaderamente israelitas. ¿Qué diremos a todo esto? La séptima pregunta que dice Pablo, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia o la justificación de Dios han alcanzado justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, o sea, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron una piedra de tropiezo. La salvación es para quien tiene fe. Entonces Pablo está hablándole aquí a la iglesia en Roma, le está hablando a gentiles que ya hayan creído en el Señor Jesús, le está hablando a judíos que están dentro de la iglesia, o sea, por nacionalidades, ahora le está hablando un solo pueblo, a la iglesia, y está respondiéndoles a ellos. Hermanos, Dios ahora le ha dado la espalda a Israel. ¿Por qué? Porque Israel le dio la espalda a Dios como nación. Pero Dios se ha acercado a salvar a todos. Ya no solamente busca un pueblo, ya no solamente busca una nación, ahora busca a todo el mundo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Es un impresionante. La paciencia de Dios es para salvación a todas las personas. Y les está explicando por qué Israel no ha creído este mensaje. Nos dice ahí, porque Israel iba como por obras. El que quiere y el que corre. Pero los gentiles que no tenían nada alcanzaron justicia. ¿Por qué? Porque creyeron en el mensaje. Esa es la respuesta. Que la salvación es solamente por fe. Lo que aprendimos en Gálatas, lo que aprendimos en Juan, lo que aprendemos en toda la Biblia. La salvación es para quienes tienen fe, sea quien sea. Dios tiene misericordia de quien lo mira a él con fe. Un pasaje muy chiquitito, Isaías 45:22. Mostramos hace un momento con Timoteo que Dios tiene misericordia. Dios quiere cambiar la vida de las personas, de infieles a fieles. Pero en Isaías 45:22, un pasaje que ojalá usted tenga remarcado. Isaías 45:22. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Dios está dándole esta oportunidad. Dios está dando esta oportunidad a las personas para que lo miren a Él y sean salvos. Hoy podemos mirar a la cruz y ser salvos. ¡Qué maravilloso! Dios tiene misericordia de quien lo mira a Él con fe. ¿Quiere usted disfrutar de la misericordia de Dios? Mire a Él y sea salvo. Ríndase delante de Jesús y será salvo. ¿Ya te rendiste? Bueno, vuélvalo a mirar. Y agradezca porque Él ha aplicado su misericordia para usted. Dios escoge a quién aplicar la misericordia. Ha dicho, voy a aplicar mi misericordia a los que creen en mi Hijo Jesús, los que honran al Hijo para que honren al Padre. La salvación no se alcanza por mérito humano, lo acaba de decir aquí. Porque van tras esa justicia no por fe, sino como por obras. Mira Dios lo que estoy haciendo, mira lo bueno que soy, mira cómo sigo tu palabra, mira cuántos versículos, mira cómo sirvo en la iglesia, mira cómo mi familia por muchas décadas ha sido creyente. No, eso no le impacta a Dios, no le llama la atención. La salvación no se alcanza por méritos humanos, ni por sangre, ni por ley, ni por absolutamente nada. Pero Dios se ha acercado para salvar. ¿A quién? Al que tiene fe en el Señor Jesucristo. Y algo muy curioso, Dios se ha acercado para salvar. Vean lo que dice el versículo 33. Los israelitas tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Si llegamos a este versículo, podemos quedarnos confundidos. Bueno, ¿y qué será esa piedra de tropiezo? ¿Será la ley? ¿Será eso? ¿Será lo otro? Bueno, Pablo y Pedro están en la misma idea y ellos nos explican qué es esa piedra de tropiezo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Volvemos a decirlo, la palabra de Dios se explica a sí misma, espiritual como espiritual. Vamos a responder qué es esa piedra, qué es esa roca. Primera de Pedro 2, versículo 4 al versículo 8. Acercaos a él. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Acercaos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acerquémonos a Dios, una piedra viva, no está muerto. Las demás personas han muerto, pero nuestro Señor Jesucristo sigue vivo. Desechado ciertamente por los hombres, fue desechado por su pueblo, fue desechado por los romanos, mas para Dios, escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, ya nosotros no estamos muertos, el que cree en él vivirá. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, es el mismo pasaje. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Versículo 7, pero para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra donde tropezaron los israelitas. Ellos seguían corriendo, seguían mostrando, seguían tratándole de llamar la atención a Dios. Y les dice a Dios, no, voy a poner a ustedes una piedra. Si creen en Él, serán salvos. Si no, serán avergonzados. Dios determina el mecanismo para salvar a las personas. Es Dios quien lo determina, no el ser humano. Concluimos este capítulo 9 con una verdad sencilla. Mi Dios puede salvar. La salvación es en Jesús, solamente en Jesús. Él es la roca de salvación. Quiere salvar a todos. Pero si alguna persona prefiere las tinieblas que la luz del Evangelio, no podrán ser salvos. Dios tendrá misericordia de quien quiera tenerla. Es solo rindiéndose a Jesús como alcanzará misericordia de Dios. Y es una pregunta sencilla y práctica. ¿De qué momento su vida, usted como mi hermano en Cristo, en qué momento su vida empezó a cambiar? Sus oraciones empezaron a ser escuchadas por Dios. ¿En qué momento empezó a recibir de una manera más dócil la palabra de Dios? ¿En qué momento empezó a entender la palabra de Dios? Cuando creyó en el Señor Jesucristo. Posiblemente usted era igual que yo, éramos religiosos, íbamos detrás de Dios, pero no servía para nada. Pero cuando creímos en la roca de salvación, cuando creímos en Jesucristo, nuestra vida se transformó. Así exactamente sigue siendo el día de hoy. Por eso nuestra responsabilidad es predicar para que otros escuchen el Evangelio. A pesar de que nosotros éramos como el mismo Faraón, a pesar de que éramos como el mismo pueblo de Israel, a pesar de tener las mismas actitudes de ellos, Dios nos dio vida, siendo muertos en delitos y pecados. Cuando nos mostró el Evangelio, es por eso que la iglesia es el cumplimiento de las promesas de Dios y el sello de que Dios tiene misericordia de la humanidad, pero salvará solo a quienes ejercen fe en el Señor Jesucristo. Si usted no es creyente, alcance misericordia de Dios. Ve Isaías 55:7. Isaías lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, así que es muy enriquecedor también ver cómo Dios ha estado mostrándose las personas. Además, veamos versículos 6 y 7, Isaías 55, 6 y 7. Si usted no es creyente, tiene la oportunidad de alcanzar misericordia de Dios. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Será que Dios escogió a unas personas para aplicar su misericordia a ellos? Dios ha escogido al ser humano para mostrar su misericordia. Usted sabe que los ángeles no tienen salvación, los ángeles que se rebelaron no tienen salvación. Pero el ser humano, a pesar de que se rebeló de una manera similar que los ángeles, Dios ha extendido su brazo y le dice, aquí está mi brazo. Mi brazo es a través de Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y yo seré amplio en perdonar. Tendré misericordia de usted, pero busque a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Llamarle entre tanto está cercano. ¿Cuándo puede ser hallado? ¿Cuándo le podemos llamar mientras estamos en vida? Y déjeme decir algo más claro. El día de salvación es hoy. Si usted dice, bueno, lo dejo para mañana, eso es rebeldía. Eso es rebeldía ante el Evangelio, ante Dios. Alcance la misericordia de Dios. Dios ha estado ofreciendo misericordia a las personas por muchísimos años. Él ha estado ofreciendo misericordia al ser humano. Y ve un ejemplo, usted lo conoce muy bien. En la ley, en Éxodo 20, ya no lo estaba diciendo. En Éxodo 20, vemos como Dios quiere y ha estado ofreciendo misericordia a todas las personas. Obviamente empezó por su pueblo. El pueblo tenía que compartir la ley, pero no lo hicieron. Pero en Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nótese que es Dios el que es aborrecido. Temprano veíamos un pasaje que decía, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? Al pueblo de Esaú, a los edomitas, porque aborrecieron a Dios. Pero el versículo 6, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ha estado ofreciendo misericordia. Dios ofrece misericordia. Es el Dios que ofrece misericordia a los que le aman en verdad, a los que quieren seguir sus mandamientos. Y el mandamiento de hoy dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, usted no es tan malo como para no alcanzar misericordia. Usted no es tan perverso que Dios ya lo desechó. Usted no es tan impío que Dios lo aborrece y no soporta verlo. Si está con vida es porque Dios le está extendiendo su misericordia para que usted se rinda a los pies de Jesucristo. Deje de pensar de que porque tiene una buena familia, porque va a la iglesia, porque tiene una Biblia, porque sabe versículos de memoria va a ser salvo. Usted solamente va a ser salvo. Sí, cree en el Señor Jesús, solamente en Jesús. Dios es libre, es soberano para ejercer su soberanía, pero lo va a hacer a la manera de Dios. No alterque más con Dios. No se quede pensando, bueno, si Dios quiere, yo creo, quizás, posiblemente. No, tiene que tener una respuesta rotunda. ¿Soy salvo o no soy salvo? Así que alcanza la misericordia de Dios. Para los creyentes, no usemos de su misericordia. Vea Proverbio 28:13. Proverbio 28:13. El problema de las personas cuando hablamos de misericordia y que Dios es perdonador es que quieren abusar de esas bondades de Dios. Pero como creyentes no debemos de abusar. Tenemos que agradecerle. Proverbios 28:13. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Este pasaje es muy similar a 1 Juan 1:9, el que confiesa sus pecados será limpiado de toda impureza y de toda maldad. El que los confiesa. Mis hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios y ocultamos nuestros pecados y no los confesamos y los tenemos ahí y los chineamos y los cuidamos y los hacemos crecer. No vamos a prosperar jamás espiritualmente, pero si los confesamos y reconocemos que está mal y nos apartamos, que esa es la clave, confesar y apartar. Muchos los confiesan, muchos saben sus pecados y se los dicen a Dios, pero se trata de que los confiesen y se aparten. ¿Y qué va a pasar? Dios va a ejercer misericordia.
Dios va a aplicar misericordia para con nosotros. Dios comparte su misericordia con nosotros. Si usted no es creyente, alcance la misericordia de Dios, ríndase delante de Jesús. Ya Dios tiene todo, que es lo único que le está pidiendo, cree en el Señor Jesucristo. Si usted ya es creyente, no abuse de su misericordia, no por ser hijos, estamos totalmente protegidos y Él nos va a alcahuetear, como nos dice nuestro lenguaje aquí en Costa Rica. Nos va a malcriar, no, Él es Padre. Así que no abuse de su misericordia. Y tercero, como creyentes, compartamos la misericordia de Dios con otros. Este pasaje usted lo aprendió conmigo hace un par de meses cuando estábamos en el templo y dice así, Marcos 16, 15 y 16. Les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué Jesús nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio? Porque Dios quiere salvar a toda la criatura. No importa cualquier edad, cualquier nacionalidad, cualquier aspecto. Dios quiere salvarlos. ¿A través de qué? A través del evangelio. ¿Cuál es la respuesta? El que creyere y lo demuestre con una vida que da testimonio de esa fe, o sea, fuera bautizado, el que creyere y fuera bautizado se salvará. Pero el que no cree, el punto principal, el creer, será condenado. Termino recordando lo que acabamos de decir. La condenación de las personas no es culpa de Dios, es culpa de ellos mismos. Por eso es tan hermoso volver a ver el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a cualquier persona que cree. Si usted ha recibido la salvación de Dios y canta como hace un rato, como más yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme. Si usted ha recibido un regalo tan grande, ¿por qué es que a veces nosotros no lo compartimos con otros? Esa es una pregunta. Si usted sabe que en Dios hay una fuente de agua viva, si usted sabe que en Dios es amplio en perdonar, si usted sabe que Dios es misericordioso, si usted sabe que Dios es bueno, que Dios quiere salvar a todas las personas que creen, ¿por qué no lo compartimos? Ahora es más fácil que nunca compartir el Evangelio. Simplemente le mandamos un mensaje y le decimos, conéctese a este mensaje, a este link, a este video. Ahora es más sencillo. Le podemos decir, mira, métase en esta aplicación. Ahora es tan sencillo. No, lo volvemos a decir, no le creamos ese cuento a Satanás de que no podemos evangelizar. Sí, podemos hacerlo. Esa es la primera pregunta, ¿por qué no lo compartimos? Y lo segundo, si usted recibe un regalo tan grande, tan maravilloso, una maravillosa gracia como cantamos, ¿por qué no lo valoramos? Cuando usted le regalan algo bueno, usted lo cuida, usted lo valora. Si es de utilizarlo, lo utiliza. Si es de aprovecharlo, lo aprovecha. Si es de atesorarlo, lo atesora. Y Dios nos ha dado lo más grande, lo que nosotros no podemos alcanzar jamás, la salvación. Cuidémosla. No me refiero a de que la vayamos a perder, sino que cuidémosla en santidad. Seamos santos, es lo que Dios quiere. Ciertamente Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero no podemos abusar descaradamente de su misericordia. Si Dios ha sido bueno con nosotros, seamos buenos nosotros con Él. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde lluviosa aquí en Cartago. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos muestra que usted ha sido bueno por siglos, por milenios. Señor, gracias porque a través de Israel nosotros vemos de que usted ha querido acercarse a ellos para salvación, aunque ellos le han dado la espalda a usted. Señor, gracias porque nos permitiste conocer el Evangelio. Gracias porque tu Santo Espíritu nos convenció de pecado. Gracias porque extendiste tu mano y cuando pusimos nuestra mirada en Jesucristo, pusimos nuestra fe, tú nos salvaste. Tú nos escribiste en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias porque nos transformaste de vasos de ira a vasos de honra. Gracias, Señor, porque no éramos para nada buenos y aún siendo creyentes no somos tan buenos como tú mereces que lo seamos, pero gracias.
porque has sido amplio en perdonarnos. Si hubiera alguien que no te conoce, buen Señor, en esta tarde, que tu Santo Espíritu le hable más fuerte que lo que pudo escuchar esta predicación. Que no se pueda ir a dormir esta noche sin que siga meditando en estas palabras. Que examine su vida y si ve que no es creyente, que se rinda a Jesucristo. Es lo único que tiene que hacer, rendirse ante Jesús. Crea en Jesucristo y será salvo. Si hubiera alguien que no te conoce, Señor, que en su corazón diga con toda confianza, con toda certeza, Señor Jesús, soy un pecador y creo que usted me puede cambiar. Creo que usted me puede perdonar. Si hay alguna persona que ora de una manera simple y sencilla, pero genuinamente, con un corazón arrepentido, Señor, yo sé que tú le oyes, que tú le salvas y que tú le vas a transformar. Pero Señor, ya para los que te conocemos, ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a alabarte como usted lo merece. Ayúdanos a esforzarnos para usted. Ayúdanos a reflejar su gloria y su misericordia a las demás personas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con una oración en este momento. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta tarde y le animamos a poder seguir en contacto. Ya saben, tenemos varios medios para poder estar en contacto, así que aprovechemos estos momentos de esta pandemia. Si tenemos que corregir algo en nuestras vidas, cambiémoslo. Si tenemos que mejorar nuestra relación con Dios, hagámoslo. Este es el momento. Hoy es el día para mejorar nuestra vida delante de Él. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por reunirnos, gracias por todas las oportunidades que nos has dado a escuchar tu palabra. Señor, gracias porque también nos das el tiempo para poder dedicar en este estudio de Romanos. Señor, yo sé que es muy amplio los textos y tal vez yo los paso de una manera muy rápida. Señor, pero gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos para que vaya a su casa y abra su Biblia y vaya al Antiguo Testamento y revise pasajes y se deje impresionar más y más por tu palabra. Ayúdanos a ser mejores creyentes. Ayúdanos, Señor, a alabarte como se lo merece. Damos gracias por este tiempo, gracias por la tecnología y gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús. Amén.